La cuenta regresiva resonaba en mi mente. El rugido de la nave llenaba mis oídos mientras miraba hacia el abismo sobre nosotros. Carver, mi compañero al lado, parecía tranquilo, pero sabía que estaba tan tenso como yo. Él, el piloto del módulo lunar, sería esencial para el éxito de la misión. Ackerman, al mando del módulo de servicio, mantendría nuestra conexión con la Tierra. Pero, desde el inicio, algo me inquietaba. La misión tenía un peso extraño, distinto de la tensión habitual de un vuelo a la Luna. Lo que estábamos a punto de encontrar en el lado oscuro de la Luna, algo que ni la propia NASA parecía querer que supiéramos. Esa sensación, como una sombra creciente, se hizo más fuerte cada segundo. Era 1972 y oficialmente las misiones lunares habían terminado. El Apolo 17 debía ser la última, pero lo que sabíamos era diferente. Fuimos convocados para una misión secreta, reemplazando la nunca anunciada Apolo 18. ¿Nuestro objetivo? Recuperar un satélite espía que había caído en el lado oculto de la Luna. Pero había algo más, algo que estaba siendo ocultado. Las órdenes eran misteriosamente vagas, aumentando mis sospechas. Nos dijeron que el satélite portaba datos críticos, pero las coordenadas eran extrañamente imprecisas. El viaje hasta la Luna duró 3 largos días. El espacio, vasto y frío, parecía engullirnos, interrumpido solo por las estrellas y el resplandor distante de la Tierra. La inmensidad era alienante. Carver y yo pasamos horas en silencio, asimilando la magnitud de lo que estábamos a punto de hacer. Las comunicaciones con el control de la misión eran formales y breves. Algo en las voces desde la Tierra sonaba distante, casi desinteresado, como si ya fuéramos fantasmas, piezas desechables en un juego mucho más grande. Cuando finalmente alcanzamos la órbita lunar, el silencio absoluto de la Luna nos envolvió. La oscuridad del lado oculto era más densa de lo que imaginaba, como si la luz estuviera prohibida allí. Ackerman estaba a bordo del Trinity, orbitando sobre nosotros. Carver y yo, a bordo del Charon, nos preparábamos para descender. «Charon, prepárense para el aterrizaje», murmuró Ackerman. Nuestras manos sudorosas resbalaban sobre los controles. El metal frío bajo mis dedos me provocaba incomodidad, como si estuviéramos a punto de tocar algo prohibido. Carver sonrió nerviosamente mientras nos desprendíamos del módulo principal. Era una sonrisa forzada, un intento de enmascarar el miedo que ambos sentíamos. Nuestro destino era una vasta llanura dentro de un cráter profundo, una de las muchas cicatrices del lado oculto. Las luces de la nave rasgaron la superficie, revelando un terreno alienígena. El aterrizaje fue suave, pero la tensión en el aire era palpable. Cuando salimos del módulo, el silencio nos golpeó de lleno. No era solo la ausencia de sonido, sino un vacío opresivo, como si estuviéramos completamente aislados del universo. «Este lugar parece muerto», susurré por la radio, sintiendo el eco de mi propia voz. Carver miraba a su alrededor, examinando el paisaje lunar con cautela. Las estrellas parecían infinitamente distantes, atrapadas tras un velo de oscuridad. Caminamos por la superficie, nuestros pasos ligeros debido a la baja gravedad. El traje nos protegía, pero era imposible ignorar la sensación de que algo nos observaba, algo más allá de nosotros mismos. La búsqueda del satélite fue más larga de lo esperado. Las señales que recibíamos eran erráticas, como si el satélite se estuviera moviendo. A medida que avanzábamos más profundo en el cráter, la incomodidad aumentaba. Carver miraba al horizonte lunar, como si estuviera esperando ver algo. Yo también lo sentía, pero no podía explicarlo. La Tierra era invisible desde el lado oculto, y con ella parecía haberse ido toda conexión con la realidad. Era como si estuviéramos cruzando un umbral, entrando en un lugar en el que no deberíamos estar. El paisaje frente a nosotros parecía extraño, incorrecto. Las sombras se comportaban de manera inusual, como si la luz solar hubiera sido filtrada por algo alienígena.
El cráter parecía antiguo, como si fuera anterior al tiempo. Caminamos en silencio. Cada paso nos alejaba más de la nave y nos adentraba más en nuestra búsqueda. La tensión entre Carver y yo crecía. Ambos sabíamos que algo estaba terriblemente mal, pero ninguno de los dos lo mencionaba. Y entonces lo vimos. En medio de la vasta extensión lunar, algo que no debería estar allí. Huellas en el suelo. No eran nuestras, parecían antiguas, pero estaban perfectamente preservadas en el terreno sin viento. Carver se detuvo, su respiración pesada en la radio. «Esas huellas». No terminó la frase. No pertenecían a ningún humano. No eran nuestras. Eran largas, profundas, como si algo enorme las hubiera dejado. Y, justo delante, divisamos la forma familiar de una nave, parcialmente enterrada en el suelo lunar. Pero no era americana. «Es una nave soviética», murmuré, con el corazón acelerado. El brillo metálico desgastado y las inscripciones en cirílico lo confirmaron. Era imposible. Los soviéticos jamás habían anunciado un aterrizaje en el lado oculto de la Luna. Al menos, no oficialmente. Carver me miró y por un instante compartimos el mismo miedo. Lo que fuera que había sucedido allí estaba más allá de lo que podíamos imaginar. Mientras nos acercábamos a la nave abandonada, la opresión crecía, como si el mismo espacio a nuestro alrededor se estuviera cerrando sobre nosotros. La nave soviética estaba cubierta por una fina capa de polvo lunar, lo que sugería que llevaba décadas allí. La incomodidad aumentó cuando nos dimos cuenta de que no había señales de daños. No parecía haber caído. Simplemente estaba ahí, olvidada. Carver y yo intercambiamos miradas, intentando entender cómo podía estar allí, sin ningún registro oficial. Sabíamos que algo estaba profundamente mal. Sentíamos una electricidad en el aire, como si la luna estuviera esperando que algo sucediera. Al acercarnos a la escotilla de la nave, notamos marcas de arañazos alrededor de la entrada. El metal estaba deformado, como si algo o alguien hubiera intentado forzarla desde dentro hacia afuera. Carver se agachó para examinarlo más de cerca. «Esto no fue hecho con herramientas convencionales», susurró. Las marcas sugerían desesperación, como si los tripulantes soviéticos hubieran intentado escapar de algo. Pero, ¿de qué? Sentí un escalofrío recorrer mi columna. En silencio, comenzamos a abrir la escotilla. El interior de la nave estaba sumido en sombras. Nuestras linternas revelaron un entorno estrecho, con equipos aún intactos. No había señales de vida, ni cuerpos, solo el silencio. Los controles cubiertos de polvo parecían operativos, y eso lo hacía todo más inquietante. Si intentaron escapar, ¿por qué los instrumentos estaban en perfecto estado? Carver comenzó a examinar el panel principal mientras yo me acercaba a un pasillo angosto que conducía al fondo de la nave. Algo me llamaba hacia allí, una sensación inexplicable, como si el mismo aire hubiera cambiado. Al entrar en el pasillo, sentí una opresión en el pecho, como si el espacio a mi alrededor se estuviera cerrando. A cada paso, el silencio se volvía más denso, como si me obligara a avanzar. Y entonces, algo brilló en el suelo. Era una caja negra, el registrador de vuelo. Mi corazón se aceleró. La caja negra contenía los registros de la misión soviética, tal vez las respuestas que necesitábamos. Al agacharme para recogerla, el aire a mi alrededor pareció vibrar, como si algo se moviera en las sombras. Un sonido, leve y arrastrado, vino desde el fondo del pasillo. No era Carver. El movimiento era irregular, como si algo estuviera intentando acercarse, sin control total sobre sus propios movimientos. Me quedé inmóvil, intentando procesar lo que estaba escuchando. Mi mente gritaba para que huyera, pero mis piernas no respondían. La oscuridad parecía tener vida propia. «Carver, ¿estás viendo esto?», susurré por la radio, pero él no respondió. O estaba fuera de alcance, o algo bloqueaba nuestra comunicación.
Abracé la caja negra con fuerza y me giré para volver a la sala de control. El ambiente sofocante de la nave parecía aún más sombrío. Cuando entré en la sala, Carver estaba de pie, pero algo en él parecía extraño. Encontré el registrador. Intenté sonar aliviado, pero mi voz tembló. Carver no respondió de inmediato. Estaba manipulando los controles, sus dedos moviéndose con una precisión casi mecánica. La falta de respuesta me alarmó. ¿Estás bien, Carver?, pregunté, pero él seguía en silencio, sus ojos fijos en los instrumentos. Me acerqué a él y puse una mano en su hombro. Fue suficiente para desencadenar algo que nunca hubiera esperado. Carver se giró lentamente, y la mirada que me dio no era humana. Sus ojos estaban vacíos, como si toda la luz hubiera sido absorbida hacia adentro. Una ola de terror me invadió. Algo estaba habitando el cuerpo de Carver, y en ese momento comprendí la verdadera magnitud del horror al que nos enfrentábamos. Antes de que pudiera reaccionar, la radio en mi casco crujió, una voz distorsionada cortando el silencio. Trinity llamando a Charon, respondan. Era Ackerman, orbitando sobre nosotros. Intenté responder, pero mi voz salió temblorosa. Carver, o lo que fuera que ahora controlaba a Carver, se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mí, sus movimientos calculados. Sabía que no podía quedarme allí. Algo había tomado control de nuestra misión. El satélite, la nave soviética, Carver, todo parecía parte de algo mucho más grande, algo más allá de nuestra comprensión. Salí de la nave desesperado. El frío de la superficie lunar era casi un alivio, en comparación con la opresión sofocante del interior. Pero Carver me siguió, o mejor dicho, aquello que había tomado su lugar. Sus movimientos eran extrañamente calmados, pero cada paso que daba parecía premeditado. Miré a mi alrededor, intentando encontrar un plan, una ruta de escape, pero nada tenía sentido. El satélite, la presencia soviética, la fuerza invisible que sentíamos, todo estaba conectado a algo que no lograba entender. La radio volvió a crujir, esta vez con mayor claridad. «Charon, ¿todo bien? ¿Van a regresar?» Era Ackerman, ansioso. No sabía cómo responder. ¿Qué podría decirle? Que Carver ya no era Carver, que la misión había sido comprometida por algo incomprensible. El borde del cráter parecía más oscuro ahora, como si estuviera devorando el horizonte, y la Tierra, nuestro hogar, se veía muy distante. Mientras Carver avanzaba hacia mí, solo una cosa estaba clara. No éramos los primeros en descubrir este secreto en la Luna, pero quizás seríamos los últimos. Observaba a Carver, o lo que quedaba de él. Su caminar lento y metódico ya no parecía humano. Todo rastro de quien había sido había desaparecido. Mis manos aferraban con fuerza la caja negra, como si fuera mi única ancla a la realidad. Necesitábamos salir de allí, o al menos yo necesitaba hacerlo. Pero, ¿qué hacer con Carver? El eco de la radio volvió a escucharse. La voz de Ackerman, más urgente. «Charon, llevan demasiado tiempo en la superficie. ¿Está todo bien?» Mi corazón se aceleraba, pero no sabía qué decir. ¿Cómo explicar que Carver ya no era el mismo? Miré a mi alrededor, desesperado. El tiempo se agotaba, y algo me decía que lo que fuera que estuviera en esa nave soviética, lo que había poseído a Carver, se estaba expandiendo, apoderándose de todo. Antes de que pudiera reaccionar, Carver comenzó a caminar con una rapidez aterradora. Pasó junto a mí, sin decir una palabra, y siguió en dirección al horizonte lunar, pero no hacia nuestra nave. «Carver, ¿a dónde vas?» Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, pero él no respondió. El silencio era perturbador, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. Caminaba hacia un punto indefinido, un desierto lunar inexplorado. Dudé por un momento, pero mi única opción era seguirlo. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que volviera al Charon, intentara restablecer contacto con Ackerman y saliera de allí. Pero no podía dejar a Carver. Él era el piloto del módulo.
Sin él jamás podría salir de la luna. Mientras lo seguía, miraba constantemente a mi alrededor, esperando ver algo surgir de las sombras. Había una sensación creciente de que no estábamos solos. Nuestras pisadas dejaban marcas profundas en el polvo lunar, pero lo que resonaba en mi mente eran las huellas alienígenas que habíamos encontrado antes. ¿Qué o quién había dejado esas marcas? Carver se detuvo en la cima de una pequeña elevación y desde allí avistamos algo. Un campamento. La estructura metálica de una tienda, parcialmente destruida, aparecía en el horizonte. No estaba en las coordenadas oficiales de la misión, ni había ninguna mención de aquel lugar en nuestros datos. ¿Qué es eso?, murmuré para mí mismo. Carver, por primera vez en horas, habló. Ellos están allí. Siempre han estado. Su voz era baja, casi mecánica, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿De qué estaba hablando? Descendimos hacia el campamento. Era más antiguo de lo que hubiera imaginado. Equipos soviéticos estaban esparcidos por todas partes, pero había algo más. Estructuras que no parecían humanas. Metales extraños y formas geométricas que desafiaban las leyes de la física, como si hubieran sido dejadas por otra civilización. Al llegar, Carver fue directo hacia una de las tiendas principales, mientras yo observaba el entorno. Todo allí estaba fuera de lugar. Los instrumentos soviéticos llevaban décadas apagados, pero había un brillo extraño en algunas de las estructuras, como si aún hubiera energía allí. Caminé más hacia el interior del campamento y entonces vi algo que hizo que mi sangre se helara. Una fila de trajes espaciales soviéticos, apoyados contra una de las estructuras, como si sus ocupantes aún estuvieran allí. Pero las posturas eran antinaturales, inmóviles como si hubieran sido abandonados de repente. Al acercarme, noté que había un leve movimiento dentro de los cascos, un movimiento que no debería estar allí. La sensación de que algo o alguien estaba vivo allí me dominó, pero era imposible. No había cuerpos, solo trajes. Acercándome con cautela, toqué el visor de uno de los cascos, esperando que estuviera vacío. Pero lo que vi me paralizó. Había un rostro dentro. No un cuerpo, solo un rostro, presionado contra el cristal, distorsionado e inhumano. Los ojos estaban abiertos, pero sin vida, como si la esencia de esa persona hubiera sido drenada. Retrocedí, el corazón acelerado, y entonces el casco se movió. El traje comenzó a temblar, como si algo estuviera intentando tomar control de lo que quedaba. Tropecé en el polvo lunar, incapaz de procesar lo que veía. Carver no miró hacia atrás. Seguía dentro de la tienda, mientras yo intentaba reunir el valor para salir de allí. El traje dejó de moverse, como si algo hubiera desistido de escapar. Mis ojos estaban fijos en la escena imposible, y el terror era palpable. Algo había ocurrido allí, algo mucho más allá de nuestra comprensión. ¿Qué había dentro de esos trajes? ¿Y por qué seguían allí, intentando salir? El pánico se intensificaba. Necesitábamos irnos, y rápido. La situación estaba empeorando rápidamente, y sentía que nos acercábamos a una revelación que podría ser nuestra ruina. Respiré profundamente y traté de calmar el pánico que me consumía. «Ackerman, ¿me escuchas?» Mi voz salió temblorosa, pero todo lo que escuché fue estática. Estábamos completamente solos. Miré la caja negra en mis manos. Sabía que podía contener las respuestas de lo que había sucedido allí, pero tenía miedo de abrirla. Temía que las verdades que revelaría fueran mucho peores de lo que pudiéramos imaginar. Carver finalmente salió de la tienda, pero algo en él había vuelto a cambiar. Su postura era aún más rígida, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. «Necesitamos ir más profundo», dijo, su voz fría y distante. «Ellos nos están esperando». Mis instintos gritaban para que huyera, para correr de vuelta a la nave, pero Carver era el piloto. Sin él estaba atrapado. Estábamos en un juego mucho más grande, y temía que las reglas hubieran cambiado por completo. «¿Quiénes son ellos, Carver?», pregunté,
tratando de sacar algún vestigio del hombre que conocía, pero él solo me miró con ojos vacíos, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Y luego se volvió nuevamente, caminando en dirección al horizonte lunar. Dudé, pero lo seguí con reticencia, mi corazón pesado de incertidumbre y miedo. Con cada paso que dábamos hacia lo desconocido, la presencia a nuestro alrededor crecía. No era algo tangible, pero era una sensación de ser observado, como si el propio suelo lunar estuviera consciente de nuestra presencia. La radio seguía en silencio, y la Tierra parecía cada vez más distante. Una memoria casi inalcanzable. Sabía que necesitábamos salir de allí, pero había algo en Carver, algo que necesitaba entender antes de tomar cualquier decisión drástica. De repente, Carver se detuvo abruptamente y casi me choqué con él. Me miró, sus ojos fijos, sin parpadear. «Ellos quieren mostrarnos algo», dijo, en un tono bajo y ronco que no parecía su propia voz. Un escalofrío me recorrió. «¿Qué quieren, Carver?», pregunté, pero la respuesta fue aún más perturbadora. «Lo vas a ver». Empecé a darme cuenta de que Carver no solo estaba poseído, se había convertido en parte de algo mucho más grande, algo que estaba a punto de revelarse. Un sonido extraño cortó el silencio lunar. No era natural, un grito agudo y reverberante, que venía de todas las direcciones al mismo tiempo. Miré a Carver, pero él no parecía sorprendido. Al contrario, siguió caminando, como si estuviera siendo atraído por ese sonido. Mis pies parecían pegados al suelo, pero la curiosidad mórbida me obligaba a seguirlo, a pesar del creciente miedo. Estábamos yendo hacia algo mucho más allá de la comprensión humana. El sonido se intensificaba y sentía una vibración creciente bajo mis pies. No era física, sino una onda de energía que parecía pulsar a través de mí. El paisaje a nuestro alrededor comenzó a distorsionarse, como si la realidad se estuviera curvando bajo la presión de esa presencia. Las estrellas sobre nosotros parpadeaban de forma irregular, y entonces todo pareció detenerse. El horizonte lunar se extendía infinitamente, y algo en el cielo comenzó a cambiar. Era como si la propia luna se estuviera encogiendo. Una presencia colosal e invisible flotaba sobre nosotros, como si el universo nos estuviera observando, esperando. Finalmente, llegamos a una vasta depresión en la superficie lunar. En el centro, algo comenzó a materializarse. No era algo que pudiera describirse en términos humanos. Era una estructura viva, palpitante, oscilando entre las dimensiones. Entonces lo entendí. Ya no estábamos solo en la luna. Habíamos cruzado a algo más allá. El terror se apoderó de mí. Carver estaba inmóvil y por primera vez sonrió. «Ellos están aquí», dijo, y en ese momento supe que ya era demasiado tarde. La cosa frente a nosotros latía como una entidad viva, absorbiendo la luz a su alrededor. No era solo una estructura, era algo consciente, capaz de percibir nuestra cercanía. Carver permanecía quieto, como si estuviera esperando algo. El sonido reverberante continuaba a nuestro alrededor, y el suelo bajo nuestros pies vibraba ligeramente, como si la propia superficie lunar estuviera respondiendo a esa presencia. Carver dio un paso hacia adelante, sus movimientos mecánicos como los de una marioneta. «Nos van a mostrar todo», dijo, su voz aún más distorsionada. Intenté llamarlo por la radio, pero lo que escuché de vuelta fue solo estática y sonidos incomprensibles. Carver estaba completamente subyugado y no había manera de alcanzarlo. Peor aún, sentía que yo también estaba siendo observado, evaluado. Era como si cada pensamiento, cada latido de mi corazón fuera conocido por esa entidad. El paisaje a nuestro alrededor comenzó a distorsionarse de nuevo. El horizonte parecía curvarse, como si las leyes de la física se estuvieran desintegrando ante la presencia de la criatura. Las estrellas titilaban frenéticamente en el cielo, y el silencio opresivo dio paso a una quietud densa, casi tangible.
Apenas podía respirar, aunque mi traje funcionaba con normalidad. La sensación de estar rodeado, de ser cazado, aumentaba a cada segundo. Había una presencia en cada sombra, en cada grieta de la superficie lunar. Esa presencia no era solo física, invadía nuestras mentes. La comunicación con Ackerman estaba completamente perdida, y aunque intentara volver al charón, sabía que algo o alguien me lo impediría. Carver, o lo que ahora controlaba su cuerpo, seguía mirando a la entidad como si esperara una manifestación mayor. Y entonces una voz sonó, no por la radio, sino dentro de mi cabeza. Era una voz antigua, alienígena, y su mensaje era claro. No deberían haber venido. Me quedé paralizado. La revelación me golpeó como una ola de energía. La voz era fría y distante, cargando el peso de eras olvidadas. Carver no reaccionó, como si ya lo supiera. Estaba completamente entregado a esa fuerza, y me di cuenta de que estaba solo. Nos enfrentábamos a algo mucho más allá de la comprensión humana, una entidad que existía fuera de las leyes de nuestro universo. Miré la caja negra que sostenía, el objeto que debía contener, respuestas sobre lo que le había sucedido a la misión soviética. Ahora me preguntaba si ya sabían lo que estaban enfrentando. La verdad me golpeó. Sabían que habían despertado algo que nunca debía haber sido descubierto. Miré a Carver, intentando entender si había algo que pudiera hacer, pero el vacío en sus ojos era inconfundible. Él ya no estaba allí. Entonces, la cosa se manifestó. No era una forma física en el sentido que yo conocía, sino una masa de oscuridad viva, palpitante de manera informe. Existía entre dimensiones, su presencia alteraba el entorno, distorsionando el tiempo y el espacio. No había contornos definidos, solo una sombra vasta y ondulante que parecía absorber la propia luz. Y entonces los vi. Rostros humanos emergiendo desde dentro de la masa, distorsionados, congelados en expresiones de agonía silenciosa. Eran los rostros de los soviéticos, quizás incluso de otros, mucho antes que ellos. Carver dio otro paso hacia la masa informe, y traté de detenerlo, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible me anclara al suelo, obligándome a mirar. Se acercó a la criatura, y por un momento todo quedó inmóvil. Entonces, un sonido terrible, profundo y gutural, resonó. Carver comenzó a temblar. Sus miembros se contorsionaban de manera antinatural, como si estuviera siendo desintegrado desde dentro. No podía apartar la vista. Carver fue absorbido por la masa. Su cuerpo se disolvía lentamente. Su piel era absorbida por la criatura, hasta que no quedaba nada humano. Se convirtió en parte de esa cosa. El vacío donde antes estaba Carver fue la última reminiscencia de su humanidad. El terror me paralizaba. Lo que quedaba de Carver desapareció por completo dentro de la entidad. El suelo a nuestro alrededor comenzó a vibrar con más intensidad. La superficie lunar parecía responder al proceso que acababa de ocurrir. Miré a mi alrededor, desesperado, tratando de encontrar el módulo Trinity o alguna señal de Ackerman, pero no había nada. Estábamos solos, atrapados entre dos realidades, rodeados por una presencia alienígena que nos superaba en todas las formas posibles. Mis piernas, finalmente libres de la parálisis momentánea, comenzaron a moverse. Necesitaba correr, alejarme de esa cosa. Pero, ¿a dónde? Miré hacia atrás una última vez y vi la sombra moverse, su masa grotesca fluyendo como si estuviera expandiéndose, devorando el terreno a su alrededor. No había manera de enfrentar aquello, mucho menos de derrotarlo. Nuestra mera presencia había acelerado algo que llevaba milenios esperando. Corrí. Mis pies golpeaban el polvo lunar. El peso de la gravedad baja dificultaba la huida, pero debía intentarlo. Algo me decía que, si me quedaba más tiempo, sería consumido como Carver. A medida que corría, el sonido de la criatura se iba haciendo más distante, pero la sensación de ser observado nunca desaparecía. Era como si la entidad tuviera ojos en todas partes.
sombras que se movían en las periferias de mi visión, desapareciendo tan pronto como intentaba enfocarlas. Mi mente estaba al borde del colapso. Parecía que la propia realidad se estaba fragmentando a mi alrededor. Las estrellas en el cielo parpadeaban y el horizonte lunar parecía una ilusión, desvaneciéndose como humo. Finalmente, divisé nuestra nave, el módulo Charón, a lo lejos. El alivio momentáneo fue pronto reemplazado por el miedo. Incluso si lograba entrar, aún quedaba la cuestión de cómo escapar. No sin Carver, no sin Ackerman. Estaba solo. Y peor aún sostenía la caja negra, que pesaba como una carga psicológica, no física. Entré en el Charón, cerrando la escotilla con manos temblorosas. El silencio dentro de la nave era tan opresivo como el vacío lunar afuera. La estructura metálica vibraba ligeramente, como si la nave estuviera bajo presión, aunque estaba totalmente intacta. El temor de que la entidad ya estuviera dentro, esperándome, crecía. Me senté en el asiento del piloto e intenté reactivar los sistemas, pero sabía que no podría despegar solo. Necesitaba a Carver para pilotar el módulo de regreso al Trinity, y Carver ahora formaba parte de algo que nunca entendería por completo. Los sistemas parpadearon y se encendieron gradualmente, las pantallas titilando como si hubiera interferencia. Mis ojos, desesperados, se posaron sobre la caja negra. Ahora parecía casi irrelevante, pero algo dentro de mí me decía que había algo más. Con un movimiento vacilante, abrí la caja negra. Lo que encontré no fue solo un registro de vuelo. Había imágenes, registros visuales de la misión soviética. Mi cuerpo tembló mientras veía los rostros de los cosmonautas, todos con expresiones de horror. Las mismas que había visto en los trajes abandonados. Sabían lo que se avecinaba. Sabían que habían despertado algo mucho más allá de su control. Las últimas imágenes mostraban una presencia. La entidad que ahora dominaba la luna, aún en estado latente, aguardando. Y entonces, la imagen que congeló mi sangre era Carver. Y él estaba sonriendo. Finalmente lo entendí. Carver había sido poseído incluso antes de que pisáramos la luna. La entidad ya lo controlaba, y todo lo que hicimos desde entonces fue parte de un plan mayor. No había escapatoria. Estaba en todas partes, controlando no solo a Carver, tal vez incluso a Ackerman, y eventualmente a mí. El terror crecía mientras la nave vibraba ligeramente a mi alrededor, como si estuviera al borde del colapso. Con la caja negra aún en mis manos, fui hacia los controles, intentando iniciar una comunicación con Ackerman. Pero la estática que llegó a través de la radio era opresiva, como un ruido constante que resonaba en mi mente. No había salida. Y entonces lo sentí. La entidad se estaba acercando de nuevo, su presencia creciendo fuera de la nave. Miré al visor y vi la masa informe flotando hacia el Charón, su forma distorsionada cubierta por las sombras de la luna. Rostros humanos emergían de su superficie. Rostros de personas que habían sido asimiladas por ella. Rostros de agonía eterna. Carver estaba entre ellos. Su sonrisa vacía ahora formaba parte de la oscuridad. La voz de Carver resonó en mi mente, fría y distante. Ahora formas parte de esto. El terror me consumió. No podía escapar. La entidad estaba dentro de mí, dentro de la nave, dentro de todo. Ya no había escapatoria. Mi visión comenzó a oscurecerse y supe que la batalla ya estaba perdida. Cerré los ojos, esperando lo inevitable. Entonces, una luz débil parpadeó en la cabina, la luz de la caja negra. No sabía qué significaba aquello, pero esa luz parecía ser mi única ancla. Era cálida, reconfortante, y por un momento las voces se callaron. La entidad retrocedía, como si esa luz la lastimara. Apreté la caja con fuerza, sabiendo que podía ser mi última oportunidad de sobrevivir. La luz de la caja se intensificó, y la oscuridad a mi alrededor comenzó a desvanecerse, como si fuera repelida. La vibración en la nave cesó, y sentí el aire a mi alrededor estabilizarse. Miré al visor de nuevo.
y la masa informe se alejaba, como si hubiera sido herida. La entidad seguía ahí, acechando, pero había sido derrotada temporalmente. La radio cobró vida. «Aquí, Trinity. ¿Me escuchas? ¿Estás vivo?» La voz de Ackerman, aunque débil, fue como un faro. Grité en respuesta, mi voz entrecortada. «Necesito salir de aquí. Ahora». Encendí los sistemas de la nave, y esta vez, todo funcionó. El charón comenzó a vibrar suavemente. Los motores cobraban vida. Miré una última vez al visor y vi la sombra a lo lejos, vacilante. La entidad estaba esperando. No había sido derrotada, solo había retrocedido. Sabía que era una batalla psicológica, tanto como física. El módulo se levantó de la superficie lunar, y el alivio de dejar aquel paisaje desolado fue inmediato, aunque temporal. La luna quedó atrás, pero el miedo no desapareció. Sabía que la entidad seguía allí, esperando su próxima oportunidad. Mientras el charón ascendía, la luna se hacía más pequeña, pero el miedo en mi pecho no disminuía. Lo que fuera que estuviera allí abajo, esa entidad, no estaba contenida en la superficie lunar. Sabía que había cruzado un umbral invisible, algo mucho mayor que una simple misión espacial. La sensación de que la entidad no solo nos observaba, sino que ahora estaba de alguna manera conectada a mí, era insoportable. Cuando finalmente alcancé el módulo Trinity, Ackerman me ayudó a subir a bordo. Su rostro, una mezcla de alivio y preocupación, me hizo vacilar por un momento. Me preguntó qué había pasado, pero no pude responder de inmediato. Simplemente le entregué la caja negra, mis manos temblorosas, como si ese objeto fuera el único vínculo entre nosotros y los horrores que habíamos presenciado. Esto es todo lo que queda, logré decir, con la voz quebrada. Ackerman miró la caja, confuso, pero no insistió con más preguntas. Sabía que algo estaba profundamente mal, incluso sin entender los detalles. El silencio entre nosotros era pesado. Volvió a los controles, preparando el regreso a la Tierra. Me senté exhausto en el asiento, intentando procesar todo lo que había ocurrido. La visión de la Tierra en el horizonte debería haber traído consuelo, pero en su lugar, una sensación de pérdida me invadió. Sabía que, incluso al volver a casa, algo había cambiado de manera irreversible. La Tierra, vista a la distancia, parecía frágil, vulnerable, y allá abajo nadie sabía el mal que habíamos despertado. La entidad, aún atrapada en la luna, estaba esperando. Había sido tocada, y su marca permanecía en nosotros. Mientras Ackerman intentaba restablecer contacto con la base, la radio crujía de forma inquietante. Cuando finalmente logramos una respuesta, la voz que escuchamos era fría y distante. «Aquí control de misión. Identifíquense». Ackerman respondió con urgencia, explicando que estábamos regresando desde la superficie lunar, que habíamos perdido a Carver y que la misión había salido terriblemente mal. La respuesta que recibimos fue desconcertante. «Su misión ha sido cancelada. No tienen permiso para reingresar a la atmósfera». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Ellos sabían? ¿Sabían lo que habíamos descubierto? El pánico comenzó a infiltrarse en mí. ¿Qué significaba que no teníamos permiso para regresar? Ackerman intentó argumentar, insistiendo en que la comunicación había fallado y que necesitábamos instrucciones para la reentrada. Pero la respuesta fue impasible. La misión ha sido desactivada. No pueden regresar. Mi corazón se aceleró. Aquello no era solo un protocolo de seguridad. Había algo más. Sabían lo que estaba en la luna. Sabían que habíamos tocado algo que no debíamos, y ahora nos mantenían fuera de la Tierra. La verdad era clara. Ya no nos veían como astronautas que regresaban de una misión. Éramos una amenaza. Ackerman, frustrado y enfadado, golpeó el panel de control, el sonido resonando en la pequeña cabina. ¿Qué diablos está pasando?, logró preguntar, pero yo no tenía respuestas. El silencio que siguió fue sofocante. Estábamos atrapados en el espacio,
flotando entre la luna y la Tierra, sin ningún lugar a donde ir. La idea de que estábamos condenados allí, sin posibilidad de volver a casa, era aterradora. Mis manos seguían aferradas a la caja negra. La luz que antes pulsaba se había apagado por completo. Sabía que algo dentro de ella contenía los secretos de lo que enfrentamos, pero, al mismo tiempo, temía descubrir más. Con cada segundo que pasaba, la sensación de que algo seguía observándonos crecía. Aunque la entidad aparentemente había quedado en la luna, sentía que nos había tocado de manera profunda, invisible, como si una parte de ella ya estuviera con nosotros, lista para manifestarse en cualquier momento. El módulo Trinity flotaba en la órbita terrestre, mientras Ackerman seguía intentando diferentes frecuencias de comunicación, pero sin éxito. La estática en la radio parecía más que un simple problema técnico. Era como si algo estuviera interfiriendo, bloqueando nuestro regreso. La Tierra estaba a nuestro alcance, pero era inalcanzable. «No podemos quedarnos aquí para siempre», dijo Ackerman, con la voz cargada de desesperación contenida. Me miró en busca de alguna respuesta, pero no tenía nada que decir. Todo lo que me venía a la mente eran las palabras que Carver había dicho, o mejor dicho, lo que la cosa que tomó a Carver había dicho. Ahora formas parte de esto. Sabía que el control sobre la situación ya había escapado de nuestras manos. El tiempo en el módulo parecía alargarse indefinidamente. Cada segundo era una tortura. La sensación de aislamiento era abrumadora, y la incertidumbre sobre lo que sucedería después me corroía. Miraba la Tierra y sentía un vacío, como si, incluso si lográramos regresar, nada sería como antes. De repente, la radio crujió de nuevo, y un nuevo mensaje llegó a través de la estática. «Trinity, aquí control de misión. No intenten reentrar. Repito, no intenten reentrar». La voz era firme, pero había un tono de algo más. Miedo, quizá. Nos estaban manteniendo a distancia por una razón. Y en ese momento, todo quedó claro. Temían que trajéramos algo con nosotros, algo que no podía ser permitido en la Tierra. Miré a Ackerman y él me miró a mí. Ambos sabíamos que, de alguna manera, éramos parte de ese algo. La entidad nos había tocado, y aunque aún estuviéramos vivos, llevábamos algo con nosotros, algo que la Tierra no podría soportar. Ackerman guardó silencio durante mucho tiempo, los ojos fijos en los controles. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente, con la voz ronca de cansancio y desesperación. Pero yo no tenía respuestas, solo un vacío, el mismo vacío que ahora parecía llenar el espacio a nuestro alrededor. El silencio entre nosotros era opresivo. La Tierra flotaba distante, hermosa e inalcanzable. Sabíamos que nuestra misión había terminado, pero aún no comprendíamos completamente lo que eso significaba. Mientras Ackerman intentaba racionalizar las órdenes que habíamos recibido, me hundí en mi asiento, mi mente dando vueltas con las terribles posibilidades de lo que llevábamos con nosotros. Había algo dentro de nosotros, algo invisible pero real. La caja negra estaba ahora a mi lado, inerte. Contenía los secretos de la misión soviética, pero también algo más. Era como si ese objeto estuviera directamente ligado a la entidad que encontramos en la Luna. Sentía que, al abrirla, había desencadenado algo, tal vez sin darme cuenta. Y ahora estábamos atrapados, suspendidos entre dos mundos, sin poder regresar. Ackerman finalmente rompió el silencio. «Debe haber una manera de resolver esto. No podemos simplemente flotar aquí hasta... ¿Hasta qué?». Su voz sonaba incrédula, como si, después de todo lo que habíamos enfrentado, aún estuviera buscando una solución racional. Pero sabía que no quedaba lógica alguna por encontrar. Lo que habíamos descubierto en la Luna no obedecía a las leyes humanas, mucho menos a las de la física o la ciencia. Era algo primordial, mucho más allá de nuestra comprensión. Mientras tratábamos de decidir qué hacer,
La radio crujió una vez más, pero esta vez el mensaje no era claro. Palabras incomprensibles mezcladas con estática llenaron la cabina, creando un ruido desconcertante. Parecía que alguien o algo estaba tratando de hablarnos, pero no era una comunicación normal. No era humano. «¿Qué está pasando con la radio?», Zrenia murmuró Ackerman mientras ajustaba los controles, intentando limpiar la señal. El chisporroteo continuó hasta que de repente se detuvo. El silencio volvió, pero la sensación de que algo nos estaba observando era aplastante. Miré por la pequeña ventana del módulo, mirando la vasta oscuridad del espacio. Las estrellas, que antes parecían tan constantes e inmutables, ahora parpadeaban como si estuvieran vivas. Y entonces me di cuenta de que algo andaba mal. La oscuridad parecía moverse, no como una masa física, sino como una presencia invisible, flotando a nuestro alrededor. Algo se estaba acercando. Mi corazón se aceleró. «Ackerman, hay algo aquí», susurré, sintiendo el peso de la realidad aplastar la poca esperanza que quedaba. Me miró, confuso, pero cuando siguió mi mirada hacia afuera, su rostro perdió todo color. Una sombra, casi imperceptible, se movía a través de la oscuridad. Era como si el espacio a nuestro alrededor se estuviera doblando, creando formas que no debían existir. Sabía lo que era. La entidad estaba aquí. No habíamos dejado nada en la luna. Nos había seguido, y ahora nos rodeaba, como una sombra hambrienta, esperando el momento adecuado para atacar. El pánico comenzó a crecer dentro de mí. «Ackerman, tenemos que salir de aquí. Tenemos que movernos», grité, el desespero apoderándose de mi voz. Pero él estaba paralizado, los ojos fijos en la oscuridad exterior. Era como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. La presencia invisible estaba invadiendo nuestras mentes, jugando con nuestros sentidos. Sabíamos que no había escapatoria. Entonces, las luces del panel comenzaron a parpadear. Las pantallas temblaban con interferencia, mostrando imágenes distorsionadas, como si algo estuviera interfiriendo directamente con los circuitos de la nave. Y entonces escuché nuevamente la voz de Carver, no por la radio, sino dentro de mi mente. «Ahora formas parte de esto». Las palabras resonaron dentro de mí, dejando claro que lo que quiera que estuviera rodeándonos ya había penetrado nuestras barreras. El aire a nuestro alrededor parecía más denso, y sentí una presión invisible en mi pecho, como si la propia nave estuviera siendo comprimida por la presencia de la entidad. Era como si el espacio mismo estuviera siendo lentamente consumido por esa fuerza. Ackerman luchaba por mantener el control de los sistemas, pero todo a nuestro alrededor parecía estar desmoronándose. «Tenemos que tomar una decisión», dijo, con la voz temblorosa. «O intentamos escapar, o aceptamos que estamos condenados». Sus palabras me golpearon como una sentencia final. Sabía que tenía razón. Incluso si lográbamos alejarnos de la entidad, ya nos había marcado. Llevábamos una parte de ella dentro de nosotros, y eso jamás podría ser deshecho. Las luces parpadeaban con más intensidad, y el sonido del metal crujiendo llenó la cabina. La entidad nos estaba probando, obligándonos a tomar una decisión. Miré a Ackerman, mis ojos suplicando por una solución, pero la verdad era que no había salida. La entidad nos había elegido, y estábamos atrapados en su juego, sin control alguno. Cuando volví a mirar por el visor, vi algo que me dejó sin aliento. La masa informe que había visto en la luna estaba allí afuera, flotando lentamente hacia el Trinity. No había duda, nos había seguido, y ahora se estaba preparando para devorarnos. Las mismas formas, los mismos rostros humanos emergían de aquella oscuridad, congelados en expresiones de desesperación y agonía. Carver estaba entre ellos, observándome con esa sonrisa vacía. Sabía lo que estaba por venir. «Si hacemos algo ahora, será peor», susurré, tratando de luchar contra el pánico creciente. «Nos atrapará de todas formas».
Ackerman parecía estar al borde de perder el control, pero asintió. Sabía que tenía razón. La entidad estaba aquí para reclamarnos. El módulo vibraba bajo el peso de la presencia de la entidad, y sabía que el final estaba cerca. Ya no había a dónde huir. No quedaban más soluciones racionales. Solo la certeza de que estábamos frente a algo que nuestra mente no podía comprender. La oscuridad a nuestro alrededor parecía viva, respirando, como si el propio espacio estuviera siendo devorado. Con las últimas fuerzas que me quedaban, miré por la ventana una última vez, y la tierra, ahora tan distante, parecía más frágil que nunca. Sabía que, de alguna manera, la entidad había dejado su marca, y aunque no regresáramos a casa, lo que habíamos despertado seguía ahí, acechando, esperando el momento adecuado para liberarse. El silencio llenó el módulo, y entonces todo quedó en oscuridad.